¿Sabe Migala? Estamos viendo un video sobre Migala en la anterior clase. Este es un canal llamado Brigada Antifraude que está refutando otro canal llamado Migala, que más o menos habla un poco sobre la época colonial, ¿no? Entonces vamos a ver acá un poquito, ¿sí? Sobre lo que estaba diciendo sobre la época colonial, ¿ya? Nos quedamos más o menos acá, ¿sí? Su Ruth, ¿tienes tu teléfono, por favor? Ya. Y este viejísimo mapa del mundo dijo, a huevo, nunca se había hecho porque es un viaje larguísimo, pero para estas fechas... No, nos quedamos en el minuto 16. Pobre Bizancio. Eso no es crear el caos, como tú dices. Un imperio extendido por 3 continentes a base de guerras. Sus rutas de comercio se extendían desde la isla de Malaca hasta Venecia. Cuando ellos hacían contacto con las tribus de la África subsahariana, les salía mucho más rentable comerciar que esclavizarlas. Sí, claro, por eso los otomanos poseían hasta esclavos africanos a los que castraban para servir a las esposas del harén imperial. Y también había esclavos blancos. De hecho, el Imperio Otomano tuvo legalizada la esclavitud hasta finales del siglo XIX. ¿Y a que no sabes quiénes les obligaron a prohibirla? Exacto, los europeos, quienes terminarían imponiéndoles a los otomanos la firma del Acta de Conferencia de Bruselas de 1890, que decía así: acabar con el comercio de esclavos negros tanto por tierra como por mar, y para mejorar las condiciones morales y materiales de las razas nativas existentes. En la primera mitad del siglo XIX, los rusos ya habían presionado para que los otomanos limitasen la esclavitud de blancos del Cáucaso. En efecto, los europeos terminaron siendo los principales promotores de la prohibición de la esclavitud en el mundo, aunque llegado el siglo XX, los otomanos seguían practicándola de forma clandestina. ¿Por qué no los chinos? Que para esta época estaban a mitad de uno de sus renacimientos económicos y culturales, y tenían flotas de cientos de barcos, enormes como los que Europa no construiría sino hasta el siglo XIX, en operaciones tan sofisticadas que algunos barcos solo cargaban tierra para crecer sus árboles de cítricos y que la tripulación no se muriera de escorbuto. Nunca llegaron a América, porque cruzar el Pacífico es un reto mayor que cruzar el Atlántico, pero estuvieron en contacto con polinesios, javaneses y otros pueblos que, además de tener mucha riqueza, tenían tecnología inferior. Y no los colonizaron, sino que los llenaron de regalos y comerciaron. Su cultura del imperio era otra. China se enorgullecía de su autosuficiencia y su política exterior era de repartir regalos entre los vecinos para establecer un dominio cultural y mantener la paz. Sí, claro, porque los chinos no pidieron vasallaje a sus vecinos ni les cobraron tributos tampoco. De hecho, por aquella época, China invadió lo que hoy es Vietnam para anexionarla como provincia para su imperio, además de campañas contra los mongoles y una guerra civil. Aparte, el imperio chino en sí también fue resultado de una expansión a través de guerras. La dinastía Qing conquistó a los demás reinos de la zona, forjando un imperio que llegó a tener más población que el español y el portugués juntos. Es como si Alemania hubiera conquistado toda Europa y tú dijeras que es un imperio pacífico porque da regalos a otros. Que por cierto, lo de dar regalos lo hacía casi todo el mundo. Además, esta flota no llegó ni a los 30 años de vida, y luego fue desmantelada y las crónicas de sus viajes ocultadas por los siguientes emperadores chinos que promovieron el aislacionismo propio del confucianismo. Por ello, pese a tener potencial para progresar más que Europa, no lo hicieron y arruinaron su oportunidad de descubrir América si es que la tenían. Los otomanos no tenían la necesidad y la dinastía Ming no tenía esa cultura. Portugal sí tenía la necesidad y su cultura era de conquista. Los otomanos no podían expandirse más y los chinos arruinaron su cultura de la navegación y el aperturismo. Portugal, en cambio, tenía una cultura completamente aperturista y por eso se lanzó a crear puertos a lo largo de África y Asia. Castilla y Aragón terminaron su propia reconquista y le dijeron a Cristóbal Colón: a ver, ahora sí, cuéntanos, ¿cuál era tu idea? Y como episodio de Shark Tank, Cristóbal Colón les dice: miren, India está acá, y de allá vienen todas estas riquezas y especias, pero vienen por tierra, tardan muchísimo, pasan por 1000 aduanas, los venecianos nos las venden ya todas viejas y carísimas, pero ¿qué tal si hubiera una mejor manera? Cristóbal Colón acababa de leer la geografía de Ptolomeo, y mientras veía este viejísimo mapa del mundo dijo: a huevo, pues se puede llegar por acá. Nunca se había hecho porque es un viaje larguísimo, pero para estas fechas los portugueses ya dominaban travesías más largas. Entonces el rey y la reina dijeron: va, toma 3 barcos y un montón de rufianes y gente sin futuro a la que nadie extrañará. Ellos son tu tripulación. Y el 3 de agosto de 1492 se lanzaron al amplio mar y durante 2 meses no vieron tierra, hasta que el 7 de octubre, en medio del desierto azul que transitaban, vieron volar un montón de pájaros. Atraparon a un par y dijeron:
ay güey, estos pájaros son de tierra, y los siguieron hasta que miraron en el horizonte. Tierra. Eso es todo, muchachos. Llegamos a la India. Uf, a ver por dónde empiezo. Colón no quería ir a la India, sino a las Indias, que eran el extremo oriente, inclusive territorios aún no explorados. Colón no podía ver en un mapa de Ptolomeo si se podía llegar o no, porque en el mapa solo aparece una porción del océano Atlántico y nada sobre las costas del extremo oriente como las de Japón. Los que iban en los barcos eran navegantes normales y corrientes, más un pequeño grupo de presidiarios cumpliendo condena, como era normal en los barcos de la época. Tampoco se lanzaron al amplio mar directamente durante 2 meses, sino que fueron primero a las Islas Canarias, y de ahí tardaron algo más de 1 mes hasta el Caribe. Obviaré otros detalles porque se trata de un resumen. No habían llegado a la India. Cristóbal Colón había llegado a las Bahamas, básicamente el paraíso en la tierra. Aquí vivían los Guanahani. No existe ninguna etnia llamada Guanahani. Ese era el nombre indígena de la isla, en la que vivían los lucayos, que era una rama de los taínos. Esta etnia vivía en completa paz, con tribus igualitarias, sin necesidad de leyes o de ejércitos, compartían la tierra y sus frutos. Si tan paradisíacas te parecen este tipo de sociedades, ¿por qué no te unes a una tribu y renuncias a todo el progreso tecnológico del que disfrutas y que fue extendido por imperios? Es que no sé por qué tanta romantización de las sociedades que viven como hace miles de años. Por cierto, estas sociedades estaban a punto de ser devoradas por los caribes. Los Guanahani no tenían esa necesidad. Vivían en un paraíso abundante en comida. Seguramente sabían de la agricultura, como dijo un nómada bushman del desierto de Kalahari. ¿Por qué deberíamos sembrar cuando existen tantas nueces en el mundo? Los lucayos sí tenían esa necesidad. Los españoles reportaron que cultivaban tubérculos, yuca, camote, cocoñame, aroruz, larén, ñame blanco, maní, frijoles y cucurbitáceas. El problema aquí era que Cristóbal Colón le había prometido a los reyes una ganancia inmediata, riqueza fácil como los navegantes de Portugal, y lo que encontró fue una tierra con gran potencial, pero a largo plazo. Y estos hippies no tenían oro, no había especias, así que ambicioso y endeudado decidió volver con un ejército y esclavizar a esta gente. Pues por los miles, todos los nativos de la isla española fueron asesinados. Los que no alcanzaron a escapar de la masacre fueron encadenados y arrojados al cultivo y a las minas, hombres, mujeres y niños por igual, a trabajar hasta la muerte, sin descanso y sin comida. Y como los hombres y las mujeres nunca entraban en contacto, se dejaron de reproducir y su civilización, que vivió libre por miles de años, se extinguió en la esclavitud más brutal. Y por eso más del 10% de la población de varias islas del Caribe tiene genes taínos en la actualidad. Entonces dices que Colón quería tener beneficios lo antes posible y para ello extinguió a los lucayos, porque como todo el mundo sabe, en el siglo XV te daban puntos por indio muerto. Colón no había prometido a los reyes católicos ningún beneficio a corto plazo. No se habló de ningún plazo en las capitulaciones de Santa Fe. Murieron muchos por las enfermedades y también por los trabajos forzados y las batallas con los españoles. Pero esa historia que cuentas con grabados propagandísticos de Teodor de Brie, expandidos por un imperio, no tiene ningún sentido. Para Colón, un indio muerto era un indio que no podía proporcionarle ningún beneficio económico y por tanto solo recurrían a la violencia cuando presentaban batalla. La reina Isabel era muy católica y escribió una carta muy enojada porque todos estos indios son mis súbditos, así que les prohíbo esclavizarlos, a menos que sean caníbales. Y de pronto todas las tribus que encontraban eran caníbales, qué casualidad. La reina Isabel dio esa orden en 1503 y era para tribus que ya estaban localizadas previamente en 2 islas ya descubiertas. En ese año Colón iba ya por su 4º y último viaje, por lo que poco le quedaba ya por descubrir. También hay estudios que apuntan que sí, que podrían haber existido esos caníbales y que habían colonizado varios territorios. De hecho, los propios taínos tenían amenazado su paraíso terrenal por los secuestros de las tribus caníbales para luego comérselos. En 1494, mientras Colón regresaba a causar caos en América, el rey Fernando, con su aliado español el Papa, sacaron su mapa todo chafa, dibujado con crayolas, y dijeron: «Jolines, de aquí para acá es España y de acá para acá es Portugal». Oye, pero yo vivo ahí. ¡Joder, tío, un caníbal! Las bulas del Papa Alejandro no se firmaron entre Fernando y el Papa sin contar con la reina Isabel, y no es que gracias a ellas toda Europa, Asia y África fueran a ser portuguesas. Además, las bulas fueron sustituidas rápidamente por el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, que no sería firmado por el siguiente Papa, Julio II, hasta 12 años después.
En 1492, el mismo año que Colón partía para América, Vasco de Gama tomó 4 barcos portugueses con 170 hombres y se dejó arrastrar por las corrientes del Pacífico hasta tocar puerto en África. Desde ahí partió para lograr el sueño de Cristóbal Colón, contacto directo con la India. Ahí se encontró exóticas ciudades llenas de riquezas, donde árabes, indios, venecianos y gente de todas partes del mundo comerciaba pacíficamente. Pues eso se acabó cuando llegaron los portugueses. Lo primero que hicieron fue regresar con 13 barcos y 1.500 hombres para bombardear la ciudad mercante de Calicut y exigirle a los indios que dejaran de comerciar con los árabes. Lo primero es que ese océano es el Atlántico, no el Pacífico. Y lo segundo es que los portugueses navegaron siguiendo la costa en el viaje de ida. Sí, en la India comerciaban en paz en su monopolio, y a los portugueses, que también querían comerciar en paz, les empezaron a poner objeciones. Los portugueses, acostumbrados a tratar con tribus africanas, no llevaban mercancías lo suficientemente valiosas. Se burlaron de ellos y se vieron obligados a venderlas por debajo de su valor. Finalmente consiguieron el compromiso del líder local, el Zamorín, para dejar a Portugal comerciar con ellos. En su viaje de vuelta se les exigió a los portugueses que dejaran allí sus bienes como garantía, y estos se negaron. Algunas fuentes indican que tiempo después de partir de vuelta fueron atacados por las naves del Zamorín. Pero lo que sí está claro es que 300 lugareños atacaron la factoría portuguesa que se construyó posteriormente y mataron a 50 portugueses. De ahí el bombardeo portugués a Calicut en represalia. Es decir, fueron esos pacíficos comerciantes los que agredieron primero a los portugueses. En otras expediciones los portugueses instituyeron un sistema al que llamaban cartaés, similar al que los narcos le llaman el cobro de piso. Básicamente, cada barco que navega el mar Indio debía pagar a los portugueses una cuota de protección. Oiga, pero ¿protección de quién? ¡De nosotros, si no nos pagas, perro! No encontré en toda la biblioteca de Google un solo libro que contuviera la palabra cartaces. Existe cartaces, con Z, y significa cartel o póster. Lo que hicieron los portugueses es cobrar tributos en los territorios conquistados, como antes lo hicieron los anteriores gobernantes locales. Luego cita Bartolomé de las Casas, como no podía faltar el mentiroso que dijo que los españoles mataron a más indígenas de los que había en América. En La trata de esclavos, el autor Hugh Thomas llama a lo que ocurre en estas islas un colapso poblacional, donde las indefensas tribus de la isla española se extinguieron, básicamente. No todo el mundo del siglo XV veía con buenos ojos al genocidio, ni siquiera la moral de la época admitía este genocidio. Lo que ningún historiador serio admitiría es que aquello fue un genocidio cuando la mayor parte de las muertes las produjeron las enfermedades. Hugh Thomas habló de colapso de la población, pero jamás habló de ningún genocidio. Además, Thomas en ese momento no sabía de los nuevos estudios genéticos y siempre valoró positivamente la labor de España en América. Tampoco se ha dicho nunca que la moral de la época admitiera matanzas de inocentes. Lo que se dice es que la conquista no era vista como ahora, ni la imposición religiosa tampoco. Los que aniquilaban indiscriminadamente a inocentes eran criminales, y eso nadie lo pone en duda en ninguna época. Todos los hispanistas lo admitimos como es lógico. Cuando se habla de la conquista de América se trata como si fuera una ley natural. No era inevitable que los europeos conquistaran América y como evidencia, Rodrigo de Bastidas descubrió el Golfo de Urabá y Panamá, pero cuando quiso plantar su cruz en la arena, los locales lo regresaron a flechazos a su barco. Bastidas no solo plantó la cruz, sino que fundó el primer puerto de Panamá, llamado El Escribano, pero un parásito que devoraba la madera de los barcos les hizo marcharse, y el de la foto es Núñez de Balboa. Alonso de Ojeda trató de establecer un asentamiento en Venezuela, pero igual lo regresaron a pedradas. En ese viaje, Ojeda solo exploró aquella zona en busca de riquezas. No intentó establecer ningún asentamiento. Por tanto, no fue expulsado por ningún nativo porque ni siquiera intentó quedarse allí. Alonso de Ojeda trató de fundar otro asentamiento en Venezuela, al que llamó Nueva Andalucía, y otra vez falló. Si bien es verdad que Ojeda tuvo conflictos con los nativos, fueron sus propios socios, Vergara y Campos, los que le apresaron y lo encarcelaron en la Española. No lo expulsaron como tal los nativos. Cuando la economía rural de Hispaniola ya no daba para más, porque ya no había nativos indios ni en las islas vecinas, los españoles necesitaban más esclavos, así que conquistaron Puerto Rico en 1508, Jamaica en 1509 y Cuba en 1511. Hasta el mítico Enriquillo, considerado un héroe indígena en Dominicana, en una carta se autodefinió a sí mismo y enérgicamente como leal vasallo al rey Carlos V. Las poblaciones indígenas seguían ahí, y algunas estaban aliadas con los españoles.
Las tribus no eran indefensas. Algunas atacaban a los españoles con dardos envenenados que resultaban más mortíferos que enfrentarse a los soldados mexicas. Balboa quiso aplicar la de Velázquez y le dijo: yo soy gobernador de Darién, y mandó a Nicuesa de regreso en un barco que naufragó. Meritocracia, es real. Bueno, ahí te va un viejo noble que será gobernador de Darién y tú serás segundo al mando. Y llegó Pedrarias. A Balboa no le sustituyó Pedrarias porque sí, sino porque se le imputaban varios cargos, entre ellos la muerte del conquistador Diego de Nicuesa. Y lo primero que hizo fue enjuiciar a Balboa y condenarlo a muerte. No, la ejecución no se produjo hasta 5 años después. Entretanto, Balboa intentó más expediciones y hasta se acordó matrimonio entre él y la hija de Pedrarias, aunque nunca llegó a producirse. La flota portuguesa navegó hasta la isla más rica de Asia, Malaca, un centro de comercio multicultural donde malayos, indios, chinos, japoneses, javaneses, árabes y burmeses comerciaban en paz. Esta era la verdadera capital del comercio internacional. ¿Y adivina qué le pasó? Pues sí, en una batalla de 2 días, Pedro de Albuquerque derribó al sultán e impuso su gobierno. Sí, eran tan pacíficos que nuevamente los comerciantes musulmanes, animados por aquellos que sufrieron las consecuencias de combatir a los portugueses en la India, asesinaron a varios portugueses y atacaron sus barcos. Portugal, al igual que en la India, llegó por las buenas a pactar poder comercial. Como se les denegó violentamente, pues respondieron con violencia y se quedaron con todo. Llegaron a las Filipinas, donde se encontraron un rey muy amable que les dio riquezas, les dio de comer, se convirtió al cristianismo y les dijo: oye, fíjate que tengo un enemigo aquí muy cerca, si quieres te presto soldados para... No, espérate, dijo Magallanes. déjame mostrarte cómo pelean los leones europeos. Y desembarcó en las costas enemigas junto con 30 soldados y un cañón que no disparaba. El rey enemigo, Lapu-Lapu, mandó a 10,000 soldados antiguos que convirtieron a los leones europeos en alfileteros, mientras su tripulación miraba desde el barco. Pero como españoles y portugueses se odiaban, la tripulación dijo: jolines, qué mal rollo, tío, y se fueron. No, Magallanes quería que todos los caciques se unieran al rey de Cebú, para así poder centralizar el poder de la isla. Todos aceptaron, menos ese líder indígena, Lapu-Lapu, que intentó humillar a Magallanes y este quiso escarmentarle, pese a que los otros caciques le recomendaron que no lo hiciera. Los españoles eran casi 50 soldados y los nativos eran 1.500 aproximadamente. Y lo que pasó con los cañones es que no podían bajarlos de los barcos y estos estaban demasiado lejos de la costa para acertar a los indígenas. Por tanto, no pudieron usarlos contra ellos y perdieron. El mismo Magallanes era de origen portugués y, estando herido, cubrió la retirada de sus hombres españoles, que pudieron huir en su mayoría. Los de la tripulación también eran españoles o habían jurado lealtad al rey de España, y no desembarcaron porque la idea era que los supervivientes subieran al barco y se marcharan todos, ya que no podían ganar. El esclavo de Magallanes se regresó a Malaca, su tierra natal, y así es como Enrique de Malaca se convirtió en el primer ser humano en darle la vuelta completa al mundo. ¿Qué hizo Enrique de Malaca para dar la vuelta al mundo? Nada. De hecho, ni siquiera se sabe su procedencia exacta y tampoco se sabe qué fue de él una vez se separó de la expedición española. Ni siquiera se sabe si sobrevivió. Ahí dice que las conquistas se financiaban por medio de la Iglesia, y eso es falso. La Iglesia no financiaba las conquistas. Estas las costeaban comerciantes, nobles, etc. Cualquier persona que pudiera y quisiera invertir en ellas y obtener ganancias de botín. Eran empresas. Si acaso podría haber algún miembro de la Iglesia que aportara dinero por cuenta propia, pero no había apoyo institucional. En el siguiente capítulo, siglo XVII, veremos el sangriento descenso de Europa en la locura de la Guerra de los 30 años, donde el poder pasó de la Iglesia a la nación-estado. Sí, claro, los reyes no tenían poder en Europa, solo la Iglesia. Y la hegemonía colonial pasó de España a los Países Bajos. ¿Cómo? Los Países Bajos no llegaron a tener ni la tercera parte del territorio que tenía España en ultramar. ¿Qué me estás contando? Después, siglo XVIII, veremos la Guerra de los 7 años, a la que Churchill le llamaba la Primera Guerra Mundial. Esta es la guerra que puso las bases para la creación de los Estados Unidos y le dio a los franceses las ideas de igualdad, fraternidad y legalidad que hicieron su revolución. Igualdad, fraternidad y libertad, no legalidad. Legalidad ya tenían. Y si de algo careció esa revolución francesa, fue precisamente de estos 3 principios. La Inquisición española a su lado fue una ONG de abrazos gratis. Después, siglo XIX, siglo de descolonizaciones y de revolución industrial. ¿Siglo de descolonizaciones? ¿El siglo XIX? El siglo XIX es el siglo de la colonización por antonomasia, ya que fue el auge del Imperio Británico, que al contrario que el español sí era colonial, y fue el que más colonias tuvo. Además, los
formar parte del imperio informal de los británicos. Aquí supongo que tengo que decir un par de palabras acerca de la leyenda negra española, como le dicen. Lo quise incluir en el video, pero al final me arrepentí. La verdad es que no quiero perder su tiempo. Llevo 2 años leyendo este tema, muchas fuentes de muchas épocas y posturas de todas partes del mundo, y no me he encontrado ni a un historiador real, ni uno que se tome en serio o siquiera mencione el tema de la leyenda negra. 2 años dices que has estado leyendo. Tú no has leído ni 2 minutos sobre el tema, porque si al menos hubieras estado 2 minutos, habrías encontrado en Google libros escritos por historiadores titulados como Philip Wayne Powell y su libro La leyenda negra, un invento contra España, como William S. Malvin y su libro La leyenda negra en Inglaterra, desarrollo del sentimiento antihispánico, como Sverker Arnoldson y su libro Los orígenes de la leyenda negra, o como Ronald Hilton y su libro Leyenda negra y la ilustración. Este usuario te dejó un comentario en tu vídeo recopilando muchos libros sobre la leyenda negra. Y en 2 años no fuiste capaz de encontrar ninguno de ellos. Cuando se lee de leyenda negra, generalmente la escriben políticos y divulgadores españoles, nostálgicos de un imperio que ni siquiera era suyo. Pero los historiadores de verdad no se toman en serio esta teoría de la conspiración. Sí, Sverker Arnoldson, por ejemplo, es paisano mío, nació en Extremadura. Y los divulgadores Marcelo Gullo o Patricio Lons también son españoles, pero de la España de ultramar. O sea, piénsalo, es que no tiene sentido. El argumento es que todas estas cartas, crónicas, registros, escritos por reyes, conquistadores, frailes e historiadores de todas partes del mundo, incluida España, durante 500 años, todo eso es parte de una gran conspiración para hacer ver mal a una nación-estado que todavía no existía. ¿Qué tanta seriedad le podemos estudiar? Le podemos dar, por ejemplo, las crónicas de Fray Toribio de Montolivian, tiene algunas de las peores, donde pesadillas, ¿no? Donde dice que por millas alrededor de las minas de Oaxaca no podías caminar sin pisar cadáveres o huesos. Dice que incluso los opilotes y los pájaros de carroña eran tan numerosos que ocultaban el sol. No podías ver el sol alrededor de las minas. Pues bueno, así dicho así, pues son exageraciones, pero lo que pasa es que no tenemos nada más las crónicas para documentar esto. Insisto, las tasas de tributaciones de oro y plata, o sea, la contaduría manifiesta que hubo un descenso en la tributación porque pues, la gente se moría, no había quien tributara, ¿no? O sea, eso va más allá de... No, la leyenda negra no consiste en eso. Consiste en un genocidio que jamás existió y que a día de hoy ningún historiador serio afirma. Consiste en negar lo que decían mentirosos como Bartolomé de las Casas porque su relato es sencillamente insostenible. Otros cronistas reportaron abusos y seguramente tenían más o menos razón, como hoy la puede tener un periodista. Nadie niega eso. Y ni siquiera había tal cosa como España. Una autora llamada C.B. Hedgewood escribe en su libro de la Guerra de los 30 años que Francia y España en el siglo XVII son nombres engañosos para las dinastías Borbón y Habsburgo. Más que el Imperio Español, deberíamos llamarle el Imperio de los Habsburgo. De eso se tratan todos los imperios coloniales, de asesinato, saqueo y concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Pues ojalá México volviera a tener salarios más altos que los de Europa Occidental, como cuando existía el Imperio Español. Hablo de esto en todos los podcasts, pero no me voy a callar hasta que dejemos de glorificar la violencia y derribemos las estatuas que le construyen a los asesinos. Vale, pues empecemos por derribar las estatuas de Miguel Hidalgo, que se llevó por delante a miles de vidas, o también las de Túpac Amaru II o Simón Bolívar, que mataron más que cualquier conquistador español, o las de José San Martín o Benito Juárez. No, ¿por qué todos los años se celebra un día de independencia glorificando a personajes que mataron a tanta gente y que no hicieron ningún bien a sus países? Pregunto. Ignoran que dentro de este vasto territorio el fuerte hacía lo que quería y el débil soportaba lo que debía, y que esa crueldad fue la que motivó las revoluciones que terminaron por derrocar a sus imperios. Nada más alejado de la realidad. Los que motivaron la caída del Imperio Español fueron criollos de los más ricos y acomodados, muchos de ellos en confabulación con Inglaterra, y con buena parte de las clases populares combatiendo contra ellos. En Perú era donde más indígenas había y donde más se luchó contra la independencia. Antes de la llegada de los españoles, había tribus indígenas más fuertes que hacían lo que querían con las tribus débiles, inclusive comérselas. Los españoles al menos impusieron unos mínimos de derechos y protección legal y acabaron con el canibalismo y los sacrificios.
Todo imperio es una maldición, principalmente para las naciones conquistadas, pero también para la nación imperial. Espérense al video del siglo XVII para ver cómo cae el imperio de los Habsburgo y luego nunca se vuelve a recuperar. Espérate al video del siglo XVIII para ver cómo cae el imperio holandés y luego mira el siglo XX cómo cayó el imperio inglés y ve el desmadre de sociedad que traen ahorita. Siguen en esa larga caída del imperio. Mira, cruzan los dedos y mira las noticias para ver la decadencia del imperio norteamericano. Los españoles presumen de su imperio español como si todos los españoles hubieran tenido una mejor vida a cambio de su imperio. Pero las riquezas de América solo se repartieron entre la nobleza y sus ejércitos de mercenarios. Las riquezas de América construyeron la ciudad en la que vives. Ya me gustaría ver hoy a los mineros mexicanos poder quedarse con una parte de la plata que extraen de las minas, como ocurría en el Imperio Español. Eso en cuanto a las riquezas se las están quedando los pocos canadienses, cuando antes se las quedaban los mexicanos. Con mucha desigualdad, sí, pero repercutían en la economía local. Yo estoy en deuda con los sabios que nos dieron este conocimiento, así que solo puedo pagar generando más conocimiento. Pues sigo esperando a que generes algo de conocimiento, porque con estos vídeos no has generado más que ignorancia entre tus seguidores. Te invito a reflexionar sobre ello y a que dejes de exhibir una visión de la historia de España creada por algunos de esos imperios que tanto detestas. Hago videos de filosofía en YouTube. ¿Pero qué estudiaste? La prepa. ¿La prepa? O sea, solo acabaste prepa y te quedaste, no hiciste carrera. O sea, vas por el camino de Elon Musk y Jeff Bezos y todos los que no acabaron la carrera. Sí, porque mi éxito también está basado en mentiras. Y ahí comencé mi historia dentro del marketing. Okay. Entonces, tomando en cuenta que era una industria de mentiras para gente mentirosa, cada año le mentía a la siguiente agencia y si en esta era trainee, en la siguiente les decía, no, soy diseñador junior. Y al año siguiente me iba a otra agencia y les decía, soy diseñador senior. Y así en 5 años llegué a ser director de arte. Felicidades. Ya ven, chicos, el camino correcto es el de la mentira. Interesante, ¿no? Lo que dice.